Hola muchachos, buenas tardes, buenos días. El siguiente tema que nos empate son los estados financieros. Son aquellos documentos que nos van a mostrar la situación financiera de una empresa. Vamos a empezar por el balance general. El estado de resultados lo vamos a dejar para la siguiente sesión. En este caso vamos a hacer en una flecha determinada, presente, futura o pasada, dependiendo cuándo vaya a ser el balance general. Los balances que nosotros vamos a utilizar son pasados. Tienen tres elementos importantes. Bueno, hay varios estados financieros. Es el estado de situación financiera o el balance general, el estado de resultados, el estado de evaluación de capital contable y el estado de cambios de situación financiera. Las cuentas de resultados, que es el estado de resultados, las vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Cuáles son los elementos del estado de resultados? Ingresos y egresos. Ingresos como cobro por venta de productos, de venta de servicios, intereses, cuentas corrientes, comisiones, todo lo que cobremos, esos son los ingresos. Los egresos son todos los pagos, pagos de materia prima, pago de interés, pago de recepción. Todos los estados financieros llevan un encabezado, un cuerpo y un pie. En lo que se refiere al encabezado va el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero de que se trata y la fecha. En el cuerpo va todo el contenido y nosotros nada más vamos a ordenar de activo circulante, activo no circulante, pasivo a largo plazo y pasivo a corto plazo. Eso ya lo habíamos visto nosotros en clase. Los elementos de los estados financieros contienen cuentas operativas, cuentas financieras y utilidad o pérdida del ejercicio. En su momento, ese es el estado de resultados y vamos a checar más adelante ese contenido. El pie está destinado para anotar cosas como el nombre de quién lo hace, quién lo autoriza y quién lo audita, pero este solamente lo lleva el balance general. El estado de resultados no. El estado de resultados no lleva este pie. Los elementos de los estados de resultado, de los estados financieros pueden ser reales, actuales y pro forma. Nosotros vamos a trabajar con los actuales. ¿Qué es el balance general? El balance general es donde se muestra el activo, el pasivo y el capital. De alguna manera se representa en una fecha predeterminada y se realiza a través de una actualización mensual y se acumula al año. El estado de resultados se realiza cada mes, del 1 al 31 de diciembre, por ejemplo. Este es el estado, este es parte del balance general. De este lado tenemos el activo, el pasivo y parte del capital. El activo es una estructura económica. Tenemos qué es lo que tenemos aquí: el activo circulante, no circulante. Puede ser material, mobiliario y equipo, clientes, tesorería, como son caja, bancos, ¿sí? Es la estructura económica, es la aplicación de los bienes. Y del otro lado, tenemos al pasivo, es la estructura financiera, de dónde salieron esos bienes. Entonces, de este lado voy a poner a los bienes, del lado del activo voy a poner a los bienes. Y del otro lado, de dónde salió. Pudo haber salido del pasivo a largo plazo, del pasivo a corto plazo o del capital, es decir, financiamiento interno o financiamiento externo. Lo que vamos a tener siempre en cuenta en el balance general es que el activo es igual al pasivo más el capital. Eso no lo podemos, es decir, tiene que cuadrar la cifra. El balance general tiene una representación contable del patrimonio de una empresa. Es el conjunto de bienes y derechos. Ese es el activo. Deudas y obligaciones son los pasivos. Los activos pueden ser inmovilización, ya sea de materia prima, movilización e inmaterial como los bienes tangibles, los software, las computadoras, las existencias como son productos y mercancías, clientes y deudores como son cuentas por cobrar, documentos por cobrar, tesorería como es dinero o caja. El pasivo a su vez es a largo o a corto plazo, eso nosotros ya lo habíamos visto, y también está el capital social, que es el neto patrimonial y más sus reservas. Ahorita vamos a checar cada uno de ellos. Entonces, estos son los estados financieros que nosotros vamos a ver: el estado de pérdidas y ganancias estado de resultados, o el balance general, que está compuesto por el activo circulante y no circulante, el pasivo a largo y a corto plazo, y el patrimonio, que se puede clasificar en contribuido y ganado. Tenemos el estado de pérdidas y ganancias, que se determina la utilidad o pérdida. Tenemos el balance general, que determina la situación del activo, pasivo y capital. Y tenemos el estado de flujo de efectivo, que vamos a ver más adelante, donde se representan las entradas y salidas de dinero.
El balance general entonces es el activo corriente más el activo no corriente. ¿A dónde va el dinero? El pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo, más el capital, ¿de dónde viene el dinero? Estas es las inversiones, financiamiento, y esta es la estructura financiera. Este es el ciclo del dinero. Nosotros pedimos prestado o manejamos un capital propio, dependiendo qué es exactamente lo que vayamos a hacer. Lo pasamos a caja, invertimos en materia prima, mano de obra, para poder producirlo, generamos un artículo terminado que vendemos, posteriormente compramos activo fijo, dependiendo qué es lo que necesitemos, maquinaria y demás, y así es como se genera. La estructura del balance general tiene disposición con 5 bloques: el activo circulante o el corriente, el activo no corriente o no circulante, el pasivo a corto plazo o corriente, el pasivo no corriente o a largo plazo, y el patrimonio. La empresa en un determinado momento muestra qué es lo que tiene y sus obligaciones y sus derechos. Activo, qué es lo que tiene, obligaciones, y de alguna manera el patrimonio, que también lo vamos a poder tomar como una fuente de financiamiento, ya lo habíamos visto en clase. ¿Cómo se estructura? A corto plazo, activos corrientes; a largo plazo, activo no corriente. Fuentes de financiamiento: pasivo más patrimonio, estructura de capital, pasivo a largo plazo más patrimonio, estructura corriente, pasivo a corto plazo. Los activos tienen un costo asociado al costo de capital, el cual está determinado por la estructura financiera. Los principios son las fuentes a corto plazo, es decir, los que están en el activo circulante, como es el almacén, pueden financiarse con aplicaciones a corto plazo, como son proveedores, acreedores, es decir, todo lo que es a corto. Sin embargo, ¿sí?, la generación interna de fondos debe de financiarse primero con los dividendos. Cuando estuvimos hablando del autofinanciamiento, por ejemplo, lo que quedare por explicar a corto plazo se debe de pasar a largo plazo. Es decir, si voy a comprar una maquinaria, según este principio, yo no puedo endeudarme a corto plazo, tengo que buscar un financiamiento a largo plazo. Esta es la estructura: activo corriente, activo no corriente. La suma del activo corriente me da el total del activo corriente. La suma del activo no corriente me da el total del activo no corriente. La suma del activo corriente más la suma del activo no corriente me da la suma del activo total. Pasivo corriente más pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo. La suma de estos dos pasivos me va a dar el pasivo total. Capital contribuido, capital ganado, me da la suma del patrimonio. El total del pasivo, o sea, el pasivo total más el patrimonio total, me tiene que cuadrar con el activo total. Activo total es igual a pasivo total más patrimonio. Esto es para el estado de resultados. Tenemos una utilidad bruta, una utilidad operacional, que vamos a ver un poquito más adelante. El estado de resultados está compuesto por ventas menos el costo de venta, que es igual a la utilidad bruta, menos gastos, utilidad de operación, menos gastos financieros. Utilidad antes de impuestos menos impuestos es igual a la utilidad neta, menos el pago de dividendos es igual a las utilidades retenidas. Por ejemplo, tengo ventas por 200 menos 110 del costo de venta, me dan 90. 90 menos 30 de los gastos generales de ventas y administrativos son 30. 90 menos 30 me dan 60. 60 menos los gastos financieros me dan, que son 91, me da una utilidad antes de impuestos de 39, menos los impuestos, que son 15.6, me da una utilidad neta de 23.4, y menos los dividendos, que es un dividendo lo que le tengo que repartir a los socios, me queda una utilidad de 13.4. Eso quiere decir que si mi venta es de 200,000 pesos, solamente me quedo con 13.4 pesos. Más adelante veremos el activo circulante.